¿Cuál es algo que, por más que te lo expliquen, simplemente no puedes entender cómo funciona? Me resulta fascinante pensar en la conexión que se establece mientras juego un shooter en primera persona. Imagina esto. Apunto a la cabeza de un jugador que se encuentra en Estados Unidos y justo cuando aprieto el gatillo, desencadenas una serie de eventos tecnológicos extraordinarios. Primero, los impulsos eléctricos salen de mi ratón, viajan a la placa madre de mi computadora, donde el CPU toma la decisión de enviar la señal a mi tarjeta de red. Esa señal luego se transmite a mi enrutador y de ahí, a mi antena 5G. Desde allí, la información surca el aire hasta una torre de telefonía celular a aproximadamente 1 milla de distancia, y luego desciende a través de cables hacia un centro de conexión en Europa. Imagínalo. Los datos tienen que atravesar miles de millas por debajo del océano Atlántico, navegando entre un enjambre de cables, interruptores y estaciones de relevo, hasta llegar a la computadora de ese jugador en el otro lado del charco, justo a tiempo para que su avatar sea abatido. Es curioso que, a pesar de toda esta complejidad, todos hablemos de latencias y pings altos, como si el Internet estuviera atravesando un tráfico innecesario. La verdad es que entiendo la mecánica detrás de todo esto, pero me sigue intrigando cómo es posible que la información viaje a través de tanta distancia de manera tan relámpago. No solo se trata de la distancia en sí, sino de la asombrosa cantidad de dispositivos y sistemas que los datos deben atravesar. Chips de computadora que toman decisiones en milisegundos, analizando y retransmitiendo continuamente la información, lo que permite que todo este proceso se complete en menos de un segundo, a veces ni siquiera en la mitad de uno. Es un verdadero testimonio del ingenio humano, y a la vez algo que me deja maravillado. Reflexionando sobre nuestro mundo, la historia y la realidad, me doy cuenta de que todo parece no tener sentido, y siento como si estuviéramos atrapados en una especie de simulación. Me cuesta enormemente entender cómo los seres humanos han llegado a ser lo que son, cuál es el propósito de nuestra existencia, cómo las personas sobrevivieron en épocas pasadas, y cómo hemos alcanzado este sorprendente nivel de avance tecnológico en un tiempo tan corto. Lo que realmente me desconcierta es la manera en que se producen y fabrican las cosas en una escala tan imponente. Es asombroso pensar en cómo hemos logrado crecer tan rápidamente. Hay una infinita variedad de coches, teléfonos, computadoras, casas y muebles, así como colchones, cómodas, sofás y una plétora de artículos que van desde mantas hasta espejos, alfombras y cortinas. Además están los parques temáticos, aeropuertos, centros comerciales y restaurantes. El sistema de alcantarillado es increíblemente avanzado, y el suministro de agua fresca parece ser ilimitado. Nunca nos faltan alimentos, suministros médicos o cualquier equipamiento que se nos ocurra. Todo está disponible al alcance de la mano y si lo deseas, podrías recibirlo en cuestión de horas o días, siempre que tengas el dinero para ello. Pero me surge la pregunta: ¿de dónde proviene todo esto y cómo se produce en tan abundancia? ¿Cómo se creó todo? ¿Con qué materiales? ¿De dónde obtienen estos materiales en tal cantidad para abastecer a naciones enteras? Tomemos como ejemplo una computadora. ¿Cómo fue que a alguien se le ocurrió inventar las computadoras y el Internet? ¿De qué están hechos estos dispositivos y de dónde sacaron sus componentes? Y más intrigante aún, ¿cómo unieron todos estos elementos para dar vida a algo tan revolucionario como una computadora y a este vasto universo de información que pareciera estar al alcance de nuestros dedos? Cada vez que analizo estos temas, me siento más perdido. No entiendo cómo funciona nada a esta escala masiva, y sin embargo, nunca parece que nos falte algo. Cualquier cosa que desees está a tan solo unos clics de distancia, siempre que cuentes con el dinero suficiente. Este entramado de la existencia y la magnitud de lo que hemos creado es algo que mi mente simplemente no puede procesar. Cuanto más indago sobre historia y realidad, más preguntas emergen y más lejos me siento de comprender. El funcionamiento de un disco de cera básico y su reproductor me tiene intrigado. Tengo claro que se trata de una ranura repleta de pequeñas colinas y valles, y que una aguja se encarga de captar esos detalles. Sin embargo, la parte que me deja confundido es cómo esa información se convierte en una voz que emerge de un gran tubo de metal. Para mí, eso parece pura magia. Me resulta fascinante cómo logramos capturar fotos y videos, especialmente con un teléfono inteligente. Siento que es algo así como magia. Y si vamos un poco más lejos,
El concepto del espejo de pantalla también me deja sin palabras. Esa parte de Interstellar, en la que los personajes pasan un corto periodo en el planeta y, al regresar a la nave, descubren que han envejecido muchos años, es realmente intrigante. No logro comprender por qué el tiempo parece transcurrir de manera diferente en distintos lugares del espacio. Es un concepto que me resulta confuso, a pesar de las explicaciones que he leído. El fenómeno del sonido es algo que realmente me deja perplexo. Hay tantos elementos en juego, desde los discos de vinilo hasta las grabaciones digitales y los teléfonos. Para ser sincero, tengo una idea bastante general sobre cómo funcionan los discos de vinilo. Hay una lógica que se puede seguir. Sin embargo, sigue siendo un proceso increíblemente intrincado. La variedad es asombrosa, con una infinidad de canciones que, a través de unas cuantas ranuras diminutas, pueden producir miles de resonancias diferentes simplemente al deslizar una aguja. Eso ya de por sí es un espectáculo. Pero si miro más allá, los avances tecnológicos son aún más impresionantes. La capacidad de grabar y reproducir sonido en tiempo real, donde sea que estemos en el planeta, me deja sin respuestas. ¿Cómo es posible hablar por teléfono? La idea de esa especie de magia moderna, donde tu voz puede atravesar el mundo en un instante, me resulta completamente fascinante. Es como una especie de magia moderna que no puedo terminar de comprender. La mecánica cuántica es un verdadero enigma para mí. No importa cuántas explicaciones reciba, la noción de que las partículas pueden existir en varios estados simultáneamente o influenciarse entre sí de manera instantánea, incluso a grandes distancias, se siente como una inquietante broma de la naturaleza. Es un concepto que sigo sin poder asimilar del todo. Después de haber obtenido mi licenciatura en física y haber estado inmerso en un grupo de investigación en geofísica, así como realizar algunos estudios de posgrado, curiosamente, me tomó hasta los 30 años comprender por qué a mayor altitud la temperatura suele descender. Es curioso cómo incluso con una base académica sólida, hay conceptos que pueden tardar en asentarse o que, de alguna manera, nunca terminan de hacerse claros. La física cuántica sigue siendo un enigma para mí, por más que intenten explicármelo. El concepto de que las partículas pueden existir en varios estados simultáneamente, simplemente no logro comprenderlo. La idea de que el universo se está expandiendo siempre me ha parecido confusa. Es fundamentalmente la pregunta: ¿hacia dónde se está expandiendo? No hay un más allá del universo que nos permita visualizar esa expansión. Es como tratar de imaginar el borde del universo cuando ni siquiera sabemos cómo es su forma. Este concepto, aunque fascinante, me deja completamente perplejo. Edith, y para aquellos que añaden nuevas ideas, tengo que decir que, pese a las aclaraciones científicas, sigo sintiendo que hay un gran misterio en todo esto que simplemente no logro captar. Es curioso pensar en cómo funcionan las computadoras. Imagínate que comienzas con una roca, la machacas hasta convertirla en un mineral metálico, y luego mezclas ese metal con hilos de cobre u otros materiales necesarios para los circuitos. Al pasar electricidad a través de ellos, suena sencillo, pero en realidad resulta increíblemente complejo. ¿Cómo es que esas combinaciones materiales logran realizar cálculos? Al final del día, es sorprendente que una simple roca, tras varios procesos, se convierta en algo que puede realizar matemáticas. Simplemente no lo logro entender. No puedo evitar sentirme completamente perdido con el funcionamiento de una máquina de coser. Entiendo que hay un canillante involucrado, pero sigo sin captar cómo es que el hilo regresa al otro lado. La conexión entre el canillante y la máquina sigue siendo un misterio para mí. ¿Alguien puede desentrañar este enigma? La fontanería es un tema que me deja perplejo. Comprendo su funcionamiento básico, pero hay aspectos que simplemente no logro captar. Por ejemplo, me intriga cómo es que siempre hay agua disponible en mis tuberías. ¿De dónde proviene? ¿Y qué sucede después de que se va por el desagüe? Además, me resulta curioso cómo puedo abrir varios grifos en casa al mismo tiempo y aún recibir agua en todos ellos. ¿Acaso todas las casas de mi vecindario o de la ciudad dependen de la misma fuente de agua? La logística detrás de todo esto es un misterio que aún no consigo desentrañar. Siempre he tenido dificultades para entender el horario de verano. A pesar de que me han explicado su propósito de aprovechar mejor la luz solar,
simplemente no logro captar cómo funciona realmente. La idea de adelantar o retrasar el reloj me resulta confusa. Además, no puedo evitar preguntarme por qué no todos los países hacen lo mismo. Es algo que me deja rascándome la cabeza. ¿Alguien más se siente igual? Es fascinante cómo algunas personas logran mantener sus hogares en un estado de limpieza impecable. A pesar de mis intentos por entender su rutina, sigo sin descifrar el secreto detrás de su organización y dedicación. ¿Es una cuestión de hábitos arraigados o simplemente tienen un don especial para el orden? Edith, a medida que reflexiono, me doy cuenta de que probablemente hay técnicas y métodos que desconocemos. Tal vez hay un enfoque que simplemente no he encontrado. ¿Alguien tiene alguna estrategia que pueda compartir? El concepto del espacio es verdaderamente asombroso. Su inmensidad es tan difícil de comprender que a menudo me siento abrumado. Y por si fuera poco, parece que está en constante expansión. Me pregunto, ¿desde cuándo ocurre esto? ¿Cuáles son los principios detrás de su origen? Todo esto se convierte en un verdadero rompecabezas para la mente. Es curioso cómo, a pesar de que todos somos humanos, a veces el comportamiento de las personas parece un verdadero enigma. Hay reacciones, decisiones y actitudes que por más que intento desentrañar, simplemente no logro comprender. Es como tratar de armar un rompecabezas sin tener todas las piezas, ni siquiera una idea clara de la imagen final. Edith, a veces pienso que tal vez sea el misterio de la naturaleza humana, donde cada individuo tiene su propia historia y su propio camino, lo que complica aún más la tarea de entendernos unos a otros. Es curioso cómo mi gato parece tener un radar para esos momentos, justo antes de que me siente con un bocadillo. No importa si está en otra habitación o distraído con algo más, tiene la increíble habilidad de aparecer en el instante en el que estoy a punto de disfrutar de un tentempié. Es como si tuviera un sexto sentido para detectar la comida. Aún no logro entender cómo lo hace. Personalmente, me resulta un enigma la metamorfosis de las orugas en mariposas. Aunque comprendo el proceso y lo que implica, no puedo evitar cuestionar cómo un simple gusano toma la decisión de transformarse en un ser alado, que es completamente diferente a su forma original. Es un fenómeno fascinante, pero también un poco desconcertante. La verdad es que los teléfonos celulares siempre me han dejado con más preguntas que respuestas. Sé que son increíbles, pero la idea de poder hablar con mi familia en el Medio Oriente a través de FaceTime, sin necesidad de cables, me resulta completamente desconcertante. Es como si mi mente no pudiera procesar cómo es posible. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi sincero agradecimiento a todos ustedes. Sus aclaraciones han sido realmente útiles y, lo más importante, me han tratado con respeto. A lo largo de casi una década en Reddit, esta ha sido, sin duda, mi experiencia más positiva, así que de corazón, gracias a todos. El tema de los primos y los primos lejanos realmente me deja perplejo. Acepto que tengo una idea básica de lo que significa primo segundo una vez removido, pero todo lo que viene después se convierte en un laberinto de confusión. Es curioso, ya que no tengo primos directos en mi vida. Me gustaría poder sentirme parte de esa red familiar, pero la realidad es que los sitios de genealogía me ponen a un tío lejano de 73 años, cuando yo solo tenía 4, y tratan de decirme que es mi primo. Sin embargo, mis padres eran hijos únicos, así que no hay un hermano secreto escondido que fuera significativamente mayor. No me cuenten historias de "este es tu primo", pero también me intriga cómo en mi familia parecía que todo el mundo tuvo hijos en el momento equivocado. Y no puedo dejar de pensar en aquella aplicación de Ancestry que afirmaba que estábamos relacionados con figuras históricas. Me sorprendía ver que me decían que George Washington era mi primo 7 veces removido. Por supuesto, como si eso tuviera sentido. La gente realmente no comprende por qué encuentro esto tan confuso. No es como si hubiera compartido momentos memorables con él y Thomas Jefferson en alguna excursión familiar. Cuando se trata de las facturas de atención médica, parece que están pensadas para confundir. A pesar de los intentos de explicación, siempre hay algo que no logro captar de su funcionamiento. Los imanes, para mí, son una especie de enigma fascinante. A pesar de todas las explicaciones que he escuchado sobre cómo funcionan, he llegado a la conclusión de que son una forma de magia. Simplemente no logro comprenderlo.
Las construcciones sociales son algo que realmente me confunden. Hay un fondo de significado que parece escaparse de mi entendimiento. Me irrita cuando la gente utiliza sugerencias sutiles para intentar obtener algo de mí. Por ejemplo, cuando alguien dice, Carrie, no me di cuenta de que querías que comprara eso de la tienda solo porque mencionaste lo bueno que sería tenerlo. A veces, siento que sería más sencillo si la gente simplemente expresara lo que realmente quiere decir sin rodeos. No sé si esto se ajusta exactamente a la pregunta, pero definitivamente lo veo como un ejemplo de esa confusión. Es fascinante pensar en cómo pueden los aviones, a pesar de su considerable tamaño y peso, elevarse y desplazarse por el cielo. Este enigma me deja desconcertado. Por más que me lo expliquen, no logro entender del todo cómo funciona esa magia de la aerodinámica. Editando un poco este tema, me doy cuenta de que la ciencia detrás del vuelo es realmente compleja. Recientemente he leído sobre los principios de Bernoulli y cómo la forma de las alas juega un papel crucial, pero sinceramente sigue siendo un misterio para mí. La electricidad siempre ha sido un misterio para mí. He logrado reemplazar interruptores de luz, enchufes y un montón de cosas, pero la verdad es que no entiendo en absoluto cómo es que todo eso opera. Es un enigma que se me escapa.